Buen día para todas y para todos. La clase de hoy lleva por nombre longitud y dirección de vectores, así que preparen su material para iniciar la clase. Entonces les recuerdo que estamos trabajando vectores en 2 dimensiones y que el vector se especifica con 2 componentes cartesianas, las cuales están acompañadas de sus correspondientes vectores unitarios. Eso lo vimos en la clase pasada, en el video anterior. Bien, el día de hoy vamos a ver que los vectores también se pueden especificar con otros 2 números. El primer número que vamos a ver es la longitud o magnitud del vector, el cual se representa encerrando nuestro vector o el símbolo del vector en 2 barras. Entonces, esto nos indica que lo que estamos calculando es su longitud. También se puede escribir de esta manera, quitándole la flecha, que es lo que nos determina que es un vector, y recuerden que si no le colocamos la flecha, esto quiere decir que es un escalar, que para este caso aplica perfectamente porque el escalar solamente tiene magnitud, que es lo que vamos a hallar el día de hoy. Entonces, estas son las 2 representaciones de longitud o magnitud de un vector. El otro concepto que vamos a abordar es la dirección, que no es más sino el ángulo que forma, según el eje de referencia, el vector. Las letras para identificar los ángulos son las mismas letras utilizadas por matemática: teta, gamma, beta, mentiras, esta es alfa, este es gamma y phi. Bien, sin embargo, como para entrar en materia, la explicación lo voy a hacer respecto al ángulo teta, pero como les digo, podemos utilizar cualquiera de estos, mientras que le toman confianza al asunto. Entonces, ya propiamente para la fórmula, la longitud está definida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Bien, esta es la fórmula para hallar la longitud o la magnitud del vector. Y para la dirección vamos a traer la función tangente. También se puede calcular con seno y con coseno, pero por ahora, para entrar en confianza, lo vamos a manejar con tangente. Bien, ahora sí, vamos a colocarle números a las fórmulas. Sin embargo, recuerden que pueden pausar para tomar apuntes y disponerse para la explicación con el ejemplo. Entonces, vamos a ver inicialmente cómo se calcula la longitud o la magnitud de un vector. Entonces, vamos a mirar, está el enunciado, calcule la longitud del siguiente vector, y el vector que vamos a hallarle su longitud es 4i menos 2j. ¿Lo recuerdan? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vio en la clase anterior. Tenemos nuestro plano cartesiano, ¿sí? Rápidamente, y ahorita ya ustedes saben este tema muy bien, 4i menos 2j. Cruzo estos 2 puntos y trazo mi vector A, lo cual ahora, además de representarlo, me están pidiendo que calcule la longitud. Entonces observemos que en últimas la longitud, lo que vamos a calcular ahorita, es esta extensión de azul. En otras palabras, la longitud del vector, de ahí su nombre. O sea, vamos a saber cuánto mide. Bien, entonces con ello traemos nuestra fórmula que la acabamos de ver y voy a explicar lo siguiente. Tengo acá mi componente AX y AY, que en últimas se representa acá. Un momento, por favor, voy a colocar ya para escribir. Entonces, encierro mi vector con sus componentes, que en este caso esta sería la componente AX y este sería la componente AY. De una vez les recuerdo que las componentes se diferencian de la resultante, que las componentes van flecha a punta. La única que va flecha a flecha es la resultante y punta a punta. Entonces acá tengo mis componentes.
Si observan y detallan, las componentes forman un ángulo de 90. Bien, y la longitud del vector o el vector resultante es la hipotenusa. Entonces tengo un ángulo de 90 por acá, tengo hipotenusa, le suena a teorema de Pitágoras y es el mismo teorema. ¿Listo? La suma de los cuadrados de los catetos. Es la misma esencia, ¿listo? Ahora, anexo a ello es que observen que está con valores absolutos. Esto me facilita el cálculo porque ya no me preocupo si la componente es negativa, positiva, en fin, siempre lo voy a colocar positivo porque la fórmula me dice que son los valores absolutos. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cómo reemplazo? Entonces identifico a X, que en este caso sería 4, y a Y sería por ahora menos 2, pero recuerden que cuando vaya a reemplazar me despreocupo y lo voy a colocar positivo, pero voy a colocar el paso a paso para que vean cómo quedaría haciéndolo, resolviéndolo uno a uno, pero recuerden que a medida que van tomando más confianza, pues hay pasos que se omiten. Entonces reemplazo, como les dije, a X es 4, a Y menos 2, ahora opero el valor absoluto y me quedaría 4 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿sí? Ya aquí le saqué el valor absoluto a menos 2, queda positivo, siempre voy a colocar positivo. Ahora, supongamos que se les olvidó, lo colocan negativo, no se preocupen que como la fórmula acá está elevado al cuadrado, siempre les va a quedar positivo, entonces también eso minimiza las posibilidades de error. Entonces, por ahora, por esta fórmula, la misma fórmula nos garantiza que vayamos bien. Entonces, resolvemos 4 al cuadrado, 16, 2 al cuadrado, 4. Realizamos la suma normal y quedaría raíz de 20. Sacamos la raíz y nos da 4,47. Ahora van a hacer algo bien interesante, que es van a tomar su regla y van a medir efectivamente la longitud del vector. Yo les dije que cuando hicieran el plano cartesiano en el video pasado, que tomaran una escala de 1 centímetro, bien, para que nos diera exacto. Entonces, van a medir y les debe dar 4,47 con sus ojos milimétricos, 4,5, pero muy cercano, la verdad. Entonces, yo quiero que hagan ese ejercicio y así hacen la comprobación de la fórmula. ¿Listo? Sin embargo, quiero hacer la claridad que raíz 20, la respuesta exacta del ejercicio, pero sin embargo, pues uno lo expresa de esta manera para hacer las comprobaciones y también al momento de calificar, la verdad es más sencillo así a la hora de dar una respuesta o alguna conclusión, ¿vale? Pero para que tengan en cuenta que las dos están muy bien y que esta es más exacta. En ese orden de ideas, entonces hagan sus respectivas retroalimentaciones, analícelo para continuar con el siguiente ejemplo. Bien, ahora la dirección del vector. Entonces nos piden allá la dirección del siguiente vector. Adivinen cuál vector vamos a calcularle la dirección. Al vector a 4i menos 2j, entonces ya lo hemos venido trabajando, tenemos acá ya la representación y nos piden la dirección, por lo tanto pues sabemos que lo que nos piden es el ángulo y traemos la fórmula que ya se dijo en la teoría. Ahora aquí hay algo bien interesante y mucha atención por acá. Entonces, definimos θ. Recuerden que yo escojo el ángulo que quiero calcular. ¿Bien? ¿Por qué? Por ejemplo, el θ yo definí que era este. En este caso θ, recuerde que puede variar. Usted supone el ángulo. Usted es el que va a relacionar la fórmula. θ, en este caso, dije que bueno, θ es el que va a ser, pues el que está formado con el eje X. Porque observe que nuestro mismo vector A también puede estar formado, aquí aparece otro ángulo con el eje Y.
que también lo vamos a calcular ahorita. Sin embargo, solamente calculan un solo ángulo, ¿vale? Bien, ahorita yo les voy a calcular dos ángulos para que tengan ahí el ejemplo y sobre todo noten la diferencia. Pero en la práctica solamente calculan uno. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Que estos dos ángulos, la suma de los dos ángulos, esperen un momento, y acá voy a cambiar aquí el color. La suma de los dos ángulos, voy a denominar este otro ángulo alfa, que como les digo, ustedes pueden colocarle las letras que quieran. La suma de los dos debe dar 90. Bien, pero calculando uno ya puedo dar respuesta haciendo la salvedad sobre qué eje lo calculé, lo referencié. En el caso de, observen que teta está referenciado con el eje X y alfa con el eje Y. Entonces ya es el que a ustedes les parezca más fácil para calcular. Van a ver que es la misma esencia, pero sí tienen una particularidad. Entonces vamos a empezar con teta. Listo, vamos a empezar poco a poco y vamos a iniciar calculando con teta. Bien, entonces aquí vamos a iniciar con el ángulo teta. Entonces, ¿cómo se hace? Tengo aquí mi fórmula, ya la traje, la planteé. Y de una vez observen que para calcular alfa es la misma fórmula. Entonces, muy atentos a la diferenciación para que no haya ningún inconveniente. Entonces, los dos parten de la misma fórmula. Entonces, ahora vamos a hallar, ahora sí, teta. ¿Cómo se hace? Como yo quiero hallar teta, pues debo despejar, tangente lo voy a pasar al otro lado y la operación contraria es tangente a la menos 1. No se preocupen por ahora con eso. Van a ver que tangente a la menos 1 está en su calculadora. Ahora, tangente a la menos 1 ¿de quién? De cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces aquí es donde me debo detener y debo identificar. Pues vamos a mirar por acá un color que más se nos facilita. Entonces, tengo mi ángulo teta. El ángulo teta está formado por esta componente que ¿quién es? AX. Y está formado por esta componente que es AY. Entonces, acá es donde viene el reemplazo. ¿Quién es el cateto opuesto? Es el cateto que no tiene contacto con el ángulo. Ese es el opuesto. En este caso es AY. Y el cateto adyacente es el cateto que lo forma, que está al lado. En este caso sería AX. Entonces, reemplazándolo, nos queda cateto opuesto es igual a AY. Y el cateto adyacente es igual a X. Lo reemplazo en la fórmula. Miren que está como valores absolutos. Entonces, esto me descarga un poco y ya no tengo que estar muy pendiente del signo. Bien. Solamente identificar muy bien quién es el cateto adyacente y quién es el opuesto. En ese orden de ideas, reemplazando a Y sería 2. Aquí ya apliqué el valor absoluto. Ahí es cuando yo les digo que vamos avanzando. Y omitimos pasos sobre AX, que es 4. 2 dividido en 4 da 0,5. Y tangente a la menos 1, simplemente oprimen Shift, tangente. Y ahí de 0,5 y ahí nos da el resultado que es 26,57. Que calculamos el ángulo teta, que lo definimos acá. Bien. Y que en esta oportunidad vamos a calcular el ángulo alfa. Bien. El cual lo identificamos por acá. Sin embargo, ya teniendo un ángulo, ya podemos saber cuánto vale el otro, teniendo en cuenta que la suma de teta más alfa debe ser igual a 90, ¿sí? Que es el ángulo de un cuadrante del plano. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que alfa va a ser igual a 90 menos teta. Alfa es igual a 90 menos teta, que es 26,57, dándonos acá como resultado que 90 menos 26,57 nos debe dar 63,43. Vale, entonces lo voy a colocar por acá como para tener en cuenta
que alfa nos debe dar 63,43 grados. Entonces voy a borrar esto por acá. Y solamente para tener en cuenta. Sin embargo, lo vamos a calcular utilizando las funciones trigonométricas a manera de ensayo para seguir practicando. Igual ya saben cuál es el concepto. Entonces vamos a calcular alfa. Entonces es la misma esencia, alfa es igual a tangente a menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces es muy importante, vamos a definir los catetos. Entonces para ello, por acá, aquí para que se vea más clarito, vamos a borrar por acá. Entonces, las componentes. Entonces, usted sabe que acá siempre debo buscar encerrar el ángulo. Entonces, esto es AY, esto es AX. Entonces, en este caso, AY, ¿quién sería? ¿El cateto adyacente o el cateto opuesto? Entonces, en este caso, AY sería el cateto adyacente porque es el que lo forma, es el que está al lado del ángulo, ¿sí? En este caso. AX sería el cateto opuesto, porque no tiene contacto con él. ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas, reemplazando esta fórmula de tangente, sería igual a cateto opuesto es igual a AX y cateto adyacente a Y. Bien, así lo definimos. Y miren algo bien interesante, la diferencia entre calcular teta y alfa. ¿Sí? Aquí, por aquí, por aquí. No, definitivamente me quedó torcidito. Vuelve y juega mientras que aquí le tomo la práctica al asunto. Entonces por acá continúo. Entonces miren acá la diferencia. El cateto opuesto acá es a Y y en cambio acá es a X. Aquí el adyacente es a X y aquí es invertido. Entonces por eso les digo que acá lo importante es definir qué ángulo estoy calculando, para que no haya equivocación, ¿sí? Porque si no quedan invertidos. ¿Listo? Bien, entonces continuemos. Entonces, lo demás es la misma esencia. Reemplazo a X, que es 4, y Y, recuerden que ya omito pasos y ya le saco el valor absoluto, quedaría 2. Sería tangente a la menos 1 de 2 y lo opero en la calculadora y les debe dar que alfa es efectivamente 43,3, que ya lo habíamos definido. ¿Sí? Solamente lo estamos comprobando para que vean que es la misma esencia y que tengan tranquilidad de que pueden hallar cualquiera de los dos ángulos. Lo importante es que grafiquen y me indiquen qué ángulo están hallando, que sean lo más claro posible, lo más organizados, para que no haya ningún inconveniente. Bien, entonces tomen los apuntes necesarios, hagan la retroalimentación necesaria, tómense su tiempo para continuar. Bien, entonces ahora sí, viene la fase de los ejercicios propuestos, cuales les tengo lo siguiente. Entonces, calcula la longitud y dirección de los siguientes vectores. Adivinen cuáles vectores van a calcular la dirección y la magnitud y la longitud. Efectivamente, los vectores que ya habían graficado para continuar y de esta manera graficarlos, hallarles toda la información. Entonces, están esos 4 vectores, realícenlo. Recuerden que ustedes ya lo graficaron, entonces cuando hallen la magnitud y la longitud, tómenle la medida y comprueben que efectivamente esa sea la magnitud, bien, para que hagan ese chequeo que es bien interesante. Entonces, pausen el video y ya les hago la retroalimentación. Bien, entonces vamos a ver cómo les fue. Empecemos vector B, les recuerdo, esta era la gráfica, la representación. Entonces la magnitud para este vector dio 3,61. Recuerden medir, como ustedes juiciosamente hicieron la escala a 1 centímetro, pues esto les debe dar 3,61. Bien. Y el ángulo, en esta oportunidad, hallé el ángulo teta y el ángulo teta para mí es este.
para que tengan en cuenta. Si hallaron este, pues ya saben, le restan 90 menos el que hallaron y les debe dar teta para comprobar. Bien. Ahora el ángulo O, qué pena, el vector O. Así nos dio. Y la magnitud del vector es raíz de 10 es igual a 3,16. Por favor lo miden para comprobar la fórmula. Y el ángulo, en esta oportunidad definí el ángulo alfa 18,43, que en este caso para mí alfa es este de por acá. Este para mí es alfa. ¿Bien? Recuerden que con hallar uno es suficiente. También pues eso está amarrado al enunciado, ¿no? A lo que se quiera. Si se quiere algo muy puntual, pues ya sería única respuesta. Pero si no, pues da la libertad y simplemente uno grafica e indica cuál fue el que halló. ¿Vale? Ahora el vector M. Les recuerdo cómo nos dio. Toman la medida y les debió haber dado 2,24. Y el ángulo, en este caso beta lo cogí por acá. ¿Sí? Este sería el ángulo. Ahora, si quieren ser más específicos, pueden decir que teta respecto, por aquí, qué pena por acá, entonces respecto al eje X, ¿verdad? Alfa, entonces sería respecto al eje Y, ¿cierto? Beta sería respecto al eje Y también, ¿no? Espero que esto no genere más confusión, pero ustedes ahí van conmigo. Y observen qué pasa con el vector R, que es menos J. Recuerden que se puede escribir como 0 y menos J. Así nos dio una representación. Su magnitud es raíz de 1 o 1 y también directamente sale porque es el escalar que lo acompaña. Bien, esa es su magnitud, la componente la que da la magnitud porque no hay más. Y el ángulo, en este caso escogí phi 0 grados. Y en este caso, en este tipo de vector que está sobre el eje, sí es importante escribir sobre qué eje lo estoy haciendo. Porque en este caso los 0 grados es por acá respecto al eje. Y miren que ya cada vez estoy más ágil. Ahí vamos, ahí vamos. Porque respecto al eje X, que también puedo dar esa respuesta, sería 90 grados, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien, entonces hagan sus retroalimentaciones, afinen sus respuestas si es necesario, simplemente confírmenlas, ahí ustedes mismos se van chuleando y van sintiendo cómo van avanzando. Bien, entonces ya con estos ejercicios doy por terminada esta clase. Entonces me despido dejándoles, por supuesto, la imagen de nuestro terminal fluvial Yuma y también una frase de Isaac Newton que dice: si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Entonces, que tengan un feliz día y nos veremos en una próxima clase. Hasta luego.